vamos a probar la MSI Mac Core Liquid i360 White con un Intel 14700 KF, un procesador que exige bastante a cualquier refrigeración líquida. Dentro de la caja, como siempre, evidentemente vamos a encontrar manuales, ventiladores, el radiador y la bomba, por supuesto, y los accesorios. Y acá me quiero detener un segundo porque ya algo positivo. La cajita, que no es cajita, como está viendo en imágenes, o aquí, ahí, es un plástico, ¿no? Que viene con los accesorios tanto para Intel como para AMD, que después te voy a decir todo el tema de las compatibilidades, pero viene más organizado, no es una caja de cartón como siempre, como en cualquier otra líquida, que viene todo mezclado o dentro de bolsitas. Acá está bueno porque te viene separado por sectores y siempre se mantiene ordenado. No hace a la líquida, pero es algo que quería destacar que a simple vista, la verdad que me gustó. Bueno, antes de montarla y probarla, vamos a ir con las características técnicas. Empezamos con las compatibilidades de Intel desde el LGA 1150, todas hasta el 1851, y en AMD, AM4 y AM5. Incluye los 3 ventiladores de 120 ARGB de segunda generación, un radiador que es totalmente de aluminio con una medida de 394 por 120 por 27 milímetros. La bomba también viene con ARGB de segunda generación y una velocidad máxima de 3400 revoluciones por minuto. Según la marca, tiene una vida útil aproximada de 50.000 horas, dándole un uso normal. No sé a qué se refiere en normal, si es navegar, jugar o renderizar, que ya no sería normal. Pero bueno, supongo que sería un uso normal, es jugar, ¿no? No sé, tampoco lo especifica. Y algo muy importante, que la placa de la bomba, donde apoya con el procesador, es de cobre. ¿Qué significa esto? Que además de disipar bastante mejor el calor, en el caso que le querramos poner metal líquido en vez de pasta térmica, lo vamos a poder hacer. Bueno, ahora sí, vamos al montaje y la vamos a poner a prueba. En este caso, como les dije, voy a utilizar un procesador Intel. Lo primero que instalé fue el anclaje que va en la parte de atrás de la placa, y después los separadores, esos tornillos que son los que separan, que le dan el alto, van atornillados a ese propio anclaje. Y por último, cambié el tipo de anclaje de la bomba porque viene con el de AMD, pero bueno, en este caso instalé el de Intel 1851. Y por último, obviamente antes de sujetarlo, la pasta térmica, y ahí sí, lo sujetamos un lado, otro lado, otro lado, otro lado, de forma cruzada para que se distribuya bien el tema de la presión al atornillarlo. Y ahora vamos a pasar a las pruebas de temperatura. El primer escenario que nunca, no creo que ninguno de nosotros lo vayamos a aplicar, pero que siempre hay que hacerlo, es hacerle la prueba multicore con el Cinebench. Así que después de unos minutos, como ven en pantalla, por supuesto, superó, creo que llegó a los 103 grados, superó los 100 grados. Pero como siempre digo, esto es normal en casi todas o la mayoría de las refrigeraciones líquidas. ¿Por qué? Porque claro, pone el procesador al 100%. Y ahora en un escenario muchísimo más normal, que es en juego, estuve jugando un ratito para probarla. Bueno, ven que las temperaturas medias es de 80 y 85 grados. Esos 91 grados es de otra cosa, no le hagas caso. Es que no reinicié el programita y se quedó en la memoria. Pero ya te digo, más o menos 80-85 grados. Bueno, y con toda esta información, creo que es momento de mi opinión, ¿no? Realmente tengo que decir que no me convence. Esos 85 grados en juegos me parece bastante... No, algo elevado. ¿Por qué? Una temperatura ideal serían 60-65 grados, que lo conseguís con la última de NZXT, pero claro, son 300 euros o un poquito más. Y una temperatura normal, alta, estaría entre los, creo yo, 70-75 grados. Así que pagar 120 euros, que fue lo que me costó, por esas temperaturas no me parece lógico ni un gasto que convenga. Más que nada porque podés encontrar refrigeraciones líquidas como la Arctic Freezer 3, que son algo más económicas y conseguís mejores temperaturas un poco mejor con este mismo CPU que utilicé hoy. Así que sí, te tengo que decir que es muy linda, tiene buenas terminaciones,
es bastante silenciosa, pero de rendimiento creo que no es lo mejor de lo que he probado, así que no te la recomendaría un 100%. Ah, y al fijarme en el precio en Amazon por el que lo había comprado, me encontré con este mensajito. Bueno, creo que ya no hay más nada para decir. Así que mis amigos, hasta aquí la review de hoy. Creo que es la review más rápida que hice, pero creo que tienen toda la información que necesitan. Si no, me enrosco, empiezo a hablar cosas de más y hago un video muy largo. Así que vayamos a lo que venimos a escuchar o a ver en este video. Así que bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado. Te invito a que te pases por mi canal de ofertas de AliExpress, Argentomática, en Telegram. También en mi página web, que también vas a encontrar ofertas de AliExpress, guías, tips, un montón de cosas. Así que, como dije, por aquí la review. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Bye bye.